la intención educativa que yo tengo. Diseñen los esquemas del proyecto y el esquema de interconexión de contenidos. Investiguen sobre los contenidos a desarrollar tanto en materiales curriculares como en otras fuentes. Decía su compañero ahorita que estaba exponiendo, ¿no? Si es el ciclo del agua, ¿cómo lo puedo ir relacionando con situaciones que el niño está viviendo en su casa o en su contexto? Entonces, bueno, esto me tiene que llevar a una investigación sustancial sobre qué es el ciclo del agua, cuáles son los términos de evaporación, condensación, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, tengo que tener un marco referencial sólido sobre esto. Realizar un listado de las fuentes consultadas para el desarrollo de su proyecto. No son únicamente páginas como Wikipedia o Rincón del Vago o eso, no. Tienen que buscar páginas serias. Diseñar un formato. Ahora sí, viene la parte interesante de la planeación. Este formato no es como el de la carta descriptiva, pero pueden tomar elementos de ahí. Y para esto yo les voy a traer algunas planeaciones de compañeros de octavo semestre, de maestros que ya están trabajando y todo, para que ustedes vean qué elementos y ustedes diseñen su propio formato de acuerdo a sus necesidades, al enfoque y a las posibilidades, para que empecemos a desarrollar las secuencias didácticas de una semana. Es decir, vamos a hacer una planeación para una semana de trabajo. Hay que incorporar también el plan B en esta situación que hemos hablado de los chicos que pueden tener algún requerimiento sustancial, ¿no? Como por ejemplo casos sobresalientes, niños que no han consolidado los aprendizajes o estudiantes que presentan alguna barrera para el aprendizaje y la participación social. Y en las secuencias didácticas estamos solicitando los 3 momentos que ya revisamos con Ginée Parceriza: la apertura, el desarrollo y el cierre. Y también vamos a seleccionar los recursos y los materiales didácticos con los que se va a apoyar el aprendizaje. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? Entonces, ¿Sí? no en la teoría sería que en agosto regresáramos a presenciales, no sería en manera virtual. La primicia sería No, esa. sería pensar, Ok. exacto, sería pensar en un ejercicio hipotético que ya pudiéramos estar de presencial. Ajá. Entonces, que lo hicieran así. Si ustedes dicen, no, queremos hacerlo en una propuesta híbrida, ¿no? A lo mejor pensar que unos días van a estar en presencial y otros van a estar en su casa, también se vale. Ajá. Pero esto es todo lo que nosotros estamos proponiendo que vayamos trabajando con ustedes. ¿Otra duda? Bueno, ¿sí? ¿Alguien más? Es que entonces, dentro de la planeación, los cinco, bueno, en mi caso los cinco tendríamos que intervenir. No sería como una hipótesis de que solamente uno estaría a cargo. ¿Sí? ¿Me explico No, no, bien? no. Lo que vamos a hacer es diseñar la propuesta de trabajo. Ajá. Es decir, que ustedes 5, vamos a suponer que ustedes son maestros de, ¿qué año tienes, Alejandro? Primero. Primero, que los 5 son maestros de primero, están en 2 escuelas que se dividen por una puerta, ¿no? Pero que están en la misma manzana, vamos a suponer. Entonces, ustedes 5 atienden al grupo primero A, primero B y primero C de una escuela, y otros 2 atienden al grupo primero A y primero B de otra escuela. Y la jefa de sector ha dicho que van a planear de manera conjunta. Entonces tienen que pensar ustedes 5 cómo harían una planeación para sus grupos de primer año. Ajá.
La idea que nosotros traemos de que sea con el grupo que ya vieron o con el que tuvieron acercamiento es porque de alguna manera ustedes ya vieron cómo son los niños en términos reales, ¿no? ¿Qué preguntan? ¿Cuáles son sus inquietudes? Eso que me decían al inicio de tienen miedo, o la pregunta que le hicieron a Daniel o que hicieron los niños de entonces no lo abrazo porque estoy contagiado, o no lo abrazo porque él está contagiado, o todas esas confusiones. Eso nos ayuda a tener un ejercicio de planeación un poco más real. ¿Sí me explico? Sí, sí, maestra. Entonces la idea es que los 5 hagan esa planeación, y a lo mejor dicen, ay, pues mira, yo creo que podemos preguntar esto en el ejercicio diagnóstico, ¿no? El punto principal sería que a lo mejor, y ahorita se los voy a presentar, por ejemplo, los niños quieren saber, espérenme tantito porque voy a presentar otra pantalla, que los niños quieren saber esto de los virus. En esta idea que les estamos solicitando de los esquemas van a tener más o menos esta idea. Cuando yo les dije, piensen en la pregunta, ¿no? A partir de esto que nos comparte Daniel, yo les decía, una pregunta generadora puede ser, ¿qué son los virus? O sea, y entonces aquí yo tendría que estar llenando otras preguntas que se deriven de estas. ¿Qué son los virus? ¿Por qué son por qué dañan al ser humano? ¿No? ¿O qué efectos, si ya tuviera un grupo de quinto año, las preguntas podrían ser un poco más elaboradas, ¿no? ¿Qué efectos tienen los virus en el cuerpo humano? Si tengo un grupo de primero, a lo mejor la pregunta es, ¿qué enfermedades causan los virus? Otra pregunta generadora, a ver qué se les ocurre. Digo, virus ahorita porque es lo que estamos viviendo. Ajá. Y partiendo de esto que ustedes decían al inicio, de cuáles son esas inquietudes que tienen los niños, que pudieran tener. Pero pueden ser otras preguntas, ¿eh? No necesariamente esta que tiene que ver con los virus. Ustedes tendrán que decir cuáles y por qué. Sí, maestra. ¿Qué otras preguntas se les ocurrirían a ustedes? ¿Qué cuidados por ejemplo, qué cuidados requieres para no enfermarte? ¿No? Y con estas preguntas que se van generando, si tienen ustedes niños en su contexto, pues también pueden preguntarles, ¿no? ¿Qué intereses tienen? Uno puede ser esta cuestión de los virus, otro puede ser otros términos de los proyectos, ¿no? Naves espaciales, etcétera. Pero queremos traerlos hacia proyectos sociales de intervención social. Entonces, conforme vayan ustedes realizando las lecturas, pues se van a dar cuenta. En una de las lecturas que ya subimos vienen ejemplos, ¿sí? Como para dónde ir aportando a la construcción de estos proyectos. Entonces, bueno, ¿alguna duda de esto que veíamos al inicio? ¿No? Ahora, ¿qué estaríamos evaluando? Ya estamos viendo ahí la pantalla. Ya, maestra. ¿Qué estaríamos evaluando? Estaríamos evaluando, obviamente, la entrega, ¿no? La entrega oportuna, ¿sí? Ustedes tendrían que evaluarse también mediante una coevaluación cuál fue su nivel de participación y compromiso en la elaboración del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, se diseñó y entregó en tiempo y forma, se identifican claramente las necesidades de aprendizaje, que ustedes nos digan, por ejemplo, esto que decía Daniel, de cómo los niños tienen ¿cuál fue la palabra que utilizó? Espérenme, porque lo dijo bastante
bien, confusión, esa confusión, ¿no? De entonces, si no está contagiado, ¿por qué no lo puedo abrazar? Eso es, se convierte en una necesidad de aprendizaje. Esa necesidad de aprendizaje lo tengo que trasladar a la propuesta curricular. Es decir, los contenidos están ahí en esa propuesta. ¿Cómo vinculo los contenidos que están en ciencias, en historia, en geografía, en español, en matemáticas, con esta necesidad real que tienen los niños? Y ahí es donde voy a hacer mi esquema. El esquema, en este sentido que les presentaba yo de las preguntas, es uno. Luego viene un segundo esquema en el que establezco la conexión de contenidos. Como lo vamos a ir haciendo durante todo el mes, yo esperaría que pues ustedes vayan trabajando esto, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, luego vamos a ver la investigación y la de documentación sobre los temas. Y aquí vienen libros del maestro, programas, libros de texto, otras fuentes, el desarrollo de las secuencias didácticas de una semana y que las secuencias incluyan esto: actividades de apertura, de desarrollo, de cierre y las diferenciales. Se incluye una propuesta de materiales y recursos que apoyan el desarrollo del proyecto. Incluyen propuestas de evaluación y se observa en la evidencia final. Esto tiene que ver mucho con planeación. Y para las sesiones específicas de lengua materna, ya la maestra Esperanza les comentará qué es lo que a partir del proyecto ella va a evaluar. Ya está aquí en la rúbrica, pero pues ella se los presentará a ustedes el día viernes. Entonces, ¿cómo ven? Ay, pues bien, ¿Vamos o no vamos? bien choncho, maestra. Sí, pero son 2 materias. Ajá. Son 2 Sí, sí, materias sí. y lo vamos a ir elaborando. O sea, de mi parte, desde las lecturas que ya vienen, que son únicamente 3, es para que vayan ustedes leyendo y vayan planteando sus inquietudes. El primer ejercicio ahorita es, vamos a entrarle al diagnóstico. ¿Qué tendríamos que ver? Y ahí van a darse cuenta ustedes que si bien el texto es el diagnóstico en el aula, nos lleva a plantear que también es importante observar el contexto. Por eso es que ustedes cuando van a las escuelas primarias hacen un recorrido, ¿no? ¿Cómo es el contexto? No es lo mismo una escuela que está, por decir algo,